esta pregunta sobre Auschwitz, ¿no? Sobre este centro de concentración que se tuvo en la Alemania nazi. Eso podríamos denominarlo algo racional, algo no racional, en fin, ¿no? Entonces, ahí nos hemos dado cuenta que muchas veces nosotros decimos, es racional, entonces es porque hay justicia, progreso, equidad, etcétera. Y si es racional es que hay matanzas, asesinato, en fin, ¿no? Barbarie, ¿no? Entre comillas, barbarie, ¿no? Es también interesante ver qué es el pensamiento racional, ¿no? Porque el pensamiento racional tiene un prestigio, ¿no? Tiene un estatus social y académico. Si tú empleas el pensamiento racional, ese te va a dar como producto un conocimiento que es validado, aceptado, ¿no? Bienvenido por un nivel social determinado, por un nivel cultural determinado, por un nivel académico determinado, ¿no? Si nosotros vamos a decir, va a sustentar nuestra tesis, ¿no? Vamos a hablar de Huiracocha, ¿no? No sé, pues de una deidad por allí, como nuestro fundamento para la realización, definición de algo, lo más probable es que nos van a votar, nos expulsar, reírse, burlarse, ¿no? Sobre nuestra tesis, ¿no? Porque tenemos que manejar categorías y conceptos acordes al discurso académico que postula, que enarbola, ¿no? La universidad. Entonces allí, por ejemplo, no entra, ¿no? Si tú vas a ir, bueno, voy a hacer la investigación, buenas tardes, ya. Vas a decir, bueno, esta investigación propone, ¿no? Fundamentar, no sé, el proceso, ¿no? Digamos, ¿no? Desarrollado, iniciado, ¿no? Fundamentado, orientado por Viracocha, ¿no? Y la implicancia, no sé, pues en el ámbito laboral, ¿no? Entonces, no hay lógica, ¿no? ¿Qué tiene que ver, ¿no? El Viracocha, la creencia, las pongamos ahí, las huacas, etcétera, ¿no? No tiene nada que ver con el pensamiento racional, ¿no? Eso está bien para investigaciones culturales, ¿no? Pero para sustentar una tesis como fuente, digamos, ¿no? Y la cual da lógica a tu tesis, no, pues, ¿no? Entonces el pensamiento racional tiene, ¿no? Tiene un estatus, ¿no? Tiene un estatus social y académico, ¿no? No puedes ir a la universidad y decir, bueno, me he hecho sorteo de coca y le dice la coca de que yo voy a ser un buen profesional. No hay nada que hacer. Entonces el jurado te dice, sí, eso te he hecho la coca, muy bien, ya al toque, por favor, el jurado, ¿dónde está? ¿No? Y va a quedar su medalla y todo. ¿Por qué? Porque el pensamiento racional, vuelvo y repito, tiene un prestigio, ¿no? Un estatus académico y social. Y lo otro también es que se le relaciona, ¿no? Se le relaciona. No, Max, no te presento pantalla por el momento. Se le relaciona con la verdad, ¿no? El pensamiento racional es el único que nos permite alcanzar la verdad, ¿no? La verdad. Es la única fuente, el único fuente, medio por ahí, que nos garantiza que el conocimiento que estamos desarrollando, obteniendo, procesando, tiene un grado de certeza, ¿no? O verdad, ¿no? Pero en cambio el conocimiento que no es racional, el pensamiento no racional, ese es, pues, entre comillas, desprestigio, ¿no? Dentro del conocimiento, ¿no? Porque ese no te va a dar ningún tipo de estatus, ¿no? Te va a marcar todavía dentro de lo infra, dentro de lo subte, ¿no? Dentro de lo periférico, ¿no? No te acerca a la verdad, ¿no? Es cualquier cosa, ¿no? Es superstición, creencia, mito, tradición, ¿no? Pero como fuente de conocimiento, no, no. Pero eso vamos, tenemos que ver esto de manera crítica, ¿no? Crítica. La razón, ¿no? ¿Qué es la razón? ¿Qué es el pensamiento racional? Las respuestas que nosotros obtenemos, ¿de dónde proviene? ¿Quién ha sustentado el concepto que nosotros manejamos, usamos acerca de la razón? ¿Es occidental? ¿Es netamente occidental? ¿En qué periodo fue? ¿Quiénes lo sustentaron? Etcétera. Son elementos que tenemos que tener en cuenta nosotros, muy, muy en cuenta. Como les había dicho, muchas veces nosotros la información nos las presentan y nosotros la incorporamos sin procesarlo de manera reflexiva. Realmente lo damos ya por hecho, ¿no? Es así, así será y así debe ser. Y continúo con mi vida, ¿no? Eso para que lo tomen en cuenta, ¿listo? Estamos un poco atrasaditos con el desarrollo de las clases, no es culpa de ustedes, no es culpa mía. Tendremos que estar en la séptima semana, séptima semana, y eso implica el desarrollo de varios temas, ¿no? Entonces vamos a ir ahondando cosas muy...
¿ya? Cosas muy, muy esenciales de cada uno, ¿no? El pensamiento racional estaba también inmerso el tema de la lógica objetiva, la lógica subjetiva. Recuerda que en el ser humano es algo instintivo, tiene una, no instintivo, tiene una inclinación, digamos, ¿no? Cuando emplea el pensamiento, a darle sentido a las cosas, ¿no? Yo veo un determinado hecho, un suceso, un evento, ¿no? Busco una lógica, algo que sea coherente en mi pensamiento, ¿no? Darle un sentido, ¿no? Tiene que tener algún sentido. Entonces, allí entra la lógica. No hay una lógica objetiva que se va a relacionar con el tema, digamos, de los elementos susceptibles a la experiencia, la naturaleza, ¿no? Ser humano, el universo, etcétera, y en la lógica subjetiva, que es estar relacionado al tema del pensamiento, ¿no? ¿Por qué subjetiva? Subjetiva porque no está sujeto a la experiencia sensorial, no tiene esta capacidad de poder nosotros ver el pensamiento del otro, ¿no? Podemos saber qué es lo que piensa el otro a través de la expresión del pensamiento, más no el pensamiento en sí. Entonces, hay dos lógicas, uno objetivo, subjetivo. Subjetiva el pensamiento, objetiva las cosas, ya, para ser un poco más sencillo. Luego pasamos al tema de nociología. La nociología es la rama de la filosofía que se aboca al estudio del ser. ¿Listo? El ser en filosofía está ligado a la existencia y a la realidad, evidentemente, ¿no es cierto? El ser. Entonces, los filósofos han tratado, no solamente los filósofos, las personas en general, ¿no? En algún momento, nos planteamos acerca de la existencia, ¿no? Todo lo que, o sea, al margen de nosotros o descontándonos nosotros, la existencia en general tiene alguna lógica, tiene algún sentido, hay algo que lo haga coherente, ¿no? Su origen, su proceso, su devenir, su finalización, etcétera. Entonces, en filosofía, esta pregunta es constante, ha sido siempre eh, punto de partida muchas veces y es una pregunta que siempre va a encontrar respuestas, ¿no? No solamente una, y no solamente es la respuesta, sino que se van renovando también, ¿no? Porque la pregunta es vigente, sigue siendo vigente, pese a que se ha hecho hace 10, 15, 20, 50 años, 100 años, 200, 300, 500, 600, 800, 900, 1000 años. Esa pregunta era constante, ¿no? Acerca de la existencia del ser. Ahora, vamos a empezar con, hablando un poco de esto, ¿ya? Ontología es la rama de la filosofía que se aboca al estudio del ser. Eso queda clarísimo. Profe, ¿qué es el ser en filosofía? El ser está relacionado con la existencia, ¿ya? A ver, vamos a ver por acá. Carlos, muy buenos días, Carlos, ¿cómo estás? ¿Puedes activar tu micro, por favor? Sí, licenciado, dígame. Ok, listo. Carlos, mira, te voy a hacer preguntas sencillas para llegar a un objetivo, ¿ya? Respóndeme en dos preguntitas nada más. Digo, palabras, perdón. Ya. Carlos, ¿qué es un gato para ti? Sencillito, ¿eh? Ah, un gato para mí es una mascota, un animal Ya, ok. doméstico. Ya, es una mascota doméstica, ¿no? Ya, por ahí, mascota, quedemos con mascota, ¿no? Porque doméstico lo implica. Mascota, ¿y qué es una mascota? De un animal que puedes convivir con él. Ok, muy bien. Convivencia dejamos a un lado, ¿no? Ya ha sido antes mencionado el concepto de lo que es mascota. Ya, animal. ¿Qué es un animal para ti? Un animal para mí es, a ver, lo primero que se me viene a la mente sería que un animal para mí sería, pues, o sea, no se me viene nada a la mente. A ver, Ok, me he dicho que un gato es una mascota. Una sí. mascota sería un animal, ¿no? Y ya te pregunto, ¿qué sería un animal? Depende, o sea, un animal para mí sería, pues, o sea, un ser viviente, pero que no sería mismo nosotros, sino que aparte, no sé, eso que es muy diferente a nosotros, algo así. Y ya, ok, ya muy bien. Me quedo con lo primero que dices, un ser viviente. Ya, Ajá. vamos. Ser. ¿Qué es un ser? Ahora, dale. Un ser sería pues algo, o sea, algo viviente, pues, no sé, algo así. O sea, Ya,
Ok, Carlos, a ver, Carlitos. Ya me dice un ser viviente, bacán. Ya. Quedémonos solamente con la palabra ser. Ya no Ah, impliques la ya, asociación. ya, ya. Bien, Ser sería, ¿qué sería un ser? o sea, una persona, o sea, yo ser yo mismo, o sea, ser así una persona o ser yo así, algo así. Ok, ya, Carlitos, muy bien. Ok, listo, muy bien. Gracias. Ahora, atención. Cuando yo le pregunto a su compañero qué es un gato, ¿no? Él me dice que es una mascota, ¿no? La palabra mascota podría usarse, ¿no? De forma que implica a gato, ¿no? Porque mascota puede ser un gato, un perro, ¿no? Una tarántula, un hámster, ¿no? Entonces la palabra mascota incluye al, a la palabra gato, ¿no? Hagamos ese ejercicio. Listo. Luego me dice que mascota es un animal, ¿no es cierto? Listo. La palabra animal contiene, ¿no? Contiene, en su definición, tanto a la mascota, al gato, ¿no es cierto? Ya va acá. Seguimos. ¿Qué es un animal? Me dice su compañero que es un ser vivo, ¿no es cierto? Mira, decir ser vivo implica a los animales, ¿no? A la mascota y al gato en específico, ¿correcto? Muy bien. Ahora yo le pregunto a su compañero, ¿qué es un ser? Y él me dice, me habla del humano, pero hemos empezado partiendo del gato. Entonces, al decir ser humano, el ser humano implica al gato, o sea, el concepto de ser humano implicaría al gato, lo cubre, no, ¿no es No, cierto? no. Ya, entonces, ¿qué sería un ser? ¿Alguien por ahí? ¿Algún valiente? ¿Alguien que quiera participar, por favor? Puede ser una entidad. Ah, Félix, bonita palabra, entidad. En filosofía, las entes y la esencia es todo un dilema, todo un problema. ¿Ya? La manera también de definir. ¿Ya? El ser no puede ser una entidad, porque el ente y la esencia están implicados por el ser. Eso lo vamos a ver un ratito. ¿Ya? Entonces, digo, un concepto más amplio que el ser, algo más amplio que lo implique. Estoy diciendo que el tema del ente y la esencia, ambos son implicados, ¿no? Ya por la palabra ser, por la definición de lo que es un ser. Un organismo. Organismo. Ya, ok. Es que ahí estamos tomando el ser como un elemento vivo, ¿no? Un elemento vivo. Entonces, algo No está. material o inmaterial que tenga un lugar, un espacio, tal vez, no sé, en el pensamiento, un alma. Ajá, ok, ok. Listo, muy bien. Todo lo que existe. Ajá, la existencia. El ser es todo lo que existe. Muy bien, vamos por ahí, vamos Un por ahí. individuo. Sí, ok, el individuo. Muy bien, a ver, nosotros comúnmente, cuando nos menciona la palabra ser, lo relacionamos y, automáticamente con el hombre, ¿no es cierto? O sea, para mi mujer, de ser humano, ¿no? De ahí viene. Sí, está relacionado. Nosotros conformamos el ser, no somos el ser, ¿no? Nosotros somos parte del ser. Pero entonces, ¿qué es hacer? El ser es la realidad, ¿listo? Y la existencia de esta realidad, eso es el ser. Profe, o sea, ¿cómo? Profesor, Todo lo que ves, todo lo que percibes, todo lo que el ser humano percibir, forma parte de la realidad. Porque recuerda que hay elementos que no son captados directamente a través de nuestros sentidos, ¿cierto? profesor. Pero no podemos negar su existencia. El pensamiento es uno de ellos. Yo no puedo saber qué es lo que estén pensando. ¿Ah? Directamente al menos no. Conozco su pensamiento a través de, ¿no? A través de las palabras, ¿no? A través de sus acciones puedo conocer su pensamiento. Pero más no así, no puedo conocer cuál, o sea, el pensamiento tal cual. ¿Listo? Muy bien. Ya tenemos al ser. A ver, permítame un ratito, voy a abrirle la puerta a este gatuno felino acompañante mío, porque está reclamando, quiere mirar al cielo. Pero un rato, espérenme, por favor. A su pishi, profe.
Ya está muy bien, ya lo hemos despachado, lo hemos dejado salir. Les decía entonces, el ser está relacionado con la existencia, ¿listo? Con la existencia y con la realidad, ¿no? Nosotros componemos el ser, la naturaleza compone el ser, ¿no? La sociedad compone el ser. Una piedrita, un gato, un perro compone el ser, el pensamiento compone el ser, ¿listo? Todo lo que conforma, todo elemento que conforma la realidad, eso es el ser, ¿listo? Ahora, ¿hay varias formas de definir el ser? Sí, porque hay varios filósofos, ¿listo? Ahora vamos a ir con Parménides, que es el primero que va a darnos un acercamiento acerca del ser. ¿Ya? Es uno de los primeros, no el único, es uno de los primeros. Pero a lo que voy. Entonces, si estamos indicando y diciendo que el ser está relacionado con la existencia y con la realidad, ¿no? Y nosotros somos una parte de esa realidad, nosotros no somos la realidad, nosotros conformamos la realidad, ¿no es cierto? Conformamos la realidad. El tiempo y el espacio también están relacionados con el ser, ¿listo? Porque es parte de la realidad, ¿correcto? Muy bien. Ahora, les pregunto, ¿nosotros accedemos al conocimiento pleno del ser? ¿Conocemos las cosas como son o conocemos las cosas solo en la medida en que nuestros sentidos nos permiten? Los escucho. Solo en la medida en que nuestros sentidos nos permiten, licenciado. Ok, ahora, otra preguntita. ¿O habrá No, algo del ser, habrá algo, algún elemento del ser que sí llegamos a conocer tal cual es o no? ¿O todo lo conocemos solamente en relación a nuestros sentidos? no, sí lo podemos conocer Algunos sí. mediante estudios que se hace, ingeniero. Todo sería con relación a nuestros sentidos. Con nuestros sentidos nada más, profesor. Ok, ok. Por ahí hay Mediante posturas. se puede, mediante estudios Ya, adelante. se puede. Perdón, ya no te he escuchado. ¿O quién quería participar? Kane, creo. Profesor, disculpe. Sí, sí. Con respecto a la definición que dio hace un momento sobre el ser, si existe, por ejemplo, varias definiciones de ser en cuanto a varios filósofos, entonces, ¿cuál es la definición correcta? Por ejemplo, un filósofo decía, no se puede enseñar filosofía, sino enseñar a filosofar, a cuestionarse. Bajo ese concepto, uno no puede definir qué es el ser en sí, en el tema de la filosofía. Pero en cuanto a la ciencia, que es la física, la matemática, la química, podemos sacar conceptos calculables y mensurables. Pero en cuanto a filosofía, no podemos llegar a eso. Siempre vamos a estar en discusión. Por eso es que existen aristotélicos, los representantes, ¿no?, de Kuhn, ahí están los empiristas, los racionalistas, y siempre va a haber, vamos a rondar en lo mismo. Y al final casi no se llega a nada. Gracias, Kane. Interesante lo que menciona su compañero. Les pregunto, en las matemáticas, no hay, ¿cómo se llama? A ver, falabilidad, o sea, no hay error, no está sujeto al error. La matemática está sujeta a la lógica, entonces quizás... ¿Quién genera la interpretación de la lógica? ¿Quién nos dice qué cosa es lógico y quién no es lógico? ¿La propia matemática o el hombre? El hombre pone unas reglas para la matemática, para diferentes tipos de matemática. Y entonces, de acuerdo a esas reglas, la matemática tendría que ser real, tendría que ser un dato exacto. No creo. Por ejemplo, si Okay. uno suma 1 más 1, son como reglas de un juego, pues. Ok, listo, pero vamos a otra vez. Las reglas de este juego son generadas por un ser imperfecto, somos nosotros.
que buscamos a través de la relación con la realidad otorgarle lógica, ¿no es cierto?, a lo que sea coherente con nuestro pensamiento. Entonces, las normas dadas en la ciencia, recuerden que una de las características de la ciencia es que la ciencia es perfectible. En la ciencia no hay dogmas, si no, no sería ciencia. Si la ciencia se estableciera verdades ya absolutas y preestablecidas, no tendríamos que más que investigar porque ya está todo resuelto. Pero como es ciencia, aquí inclusive la propia ley, la categoría que tiene el conocimiento, ustedes saben cómo es como en la universidad, quien está por encima, digamos, administrativamente hablando, es el rector, ¿no? Ya está allí, y es lo máximo. Y abajo están los docentes, auxiliares, qué sé yo. Lo mismo pasa en el conocimiento, ¿no? En la ciencia, ¿no? Tenemos a la ley, ¿no? Por encima de todo. Pero, ¿las leyes cambian o no cambian? ¿Se han modificado o no se han modificado? ¿Se han negado, inclusive, o no? Chicos. Sí, lo modificaron. Ya, Sí, el cálculo, ajá, el cálculo ¿cómo es? Infinitesimal, disculpen, estoy trabando. ¿Quién lo propuso? Newton y Leibniz. Ya, uno de los dos, ¿no? Es pues una polémica también eso, ¿no? ¿Quién fue primero? Ya, Newton. Recuerda que Newton plantea sus tres leyes, ¿no? Leyes, ¿no? La conservación, ¿no? Movimiento, y la gravedad. No, vamos con la gravedad. La gravedad para Newton era universal. La fuerza de gravedad, digo, ¿no? Universal, o sea, la fuerza que ejerce un cuerpo sobre uno próximo, atrayéndolo, para Newton era universal, ¿no es cierto? Pero Albert Einstein. luego viene Einstein y me dice que eso es relativo. Es relativo, entonces esa ley como tal ya no está, digamos, vigente en la medida como estaba al inicio, ¿cierto? A ver, chicos, me van a disculpar que se escuchan un ruido por ahí de fondo. Voy a emplear el método peripatético utilizado por Aristóteles en su Liceo. Y este método peripatético, bueno, voy a medio emplear, que es lo correcto, no lo voy a emplear plenamente, porque para emplearlo plenamente ustedes tienen que estar presentes en el espacio donde yo estoy y tener que recorrer el espacio donde yo estoy. Bueno, ustedes están presentes, pero no, digamos, inmediatamente, ¿no? Están iguales en Puno o están en la región, qué sé yo. El método peripatético consistía en caminar, ¿no? Alrededor. Bueno, yo no voy a caminar alrededor de Puno, pero justo nos indica de que tenemos que firmar el parte en humanidades y es hasta la 1. Y no puedo cortarlos, pues, ¿no? Entonces vamos a ir caminando, o voy caminando, y les voy explicando un poquito. ¿Listo? Así que si escuchan un ruido de fondo o algo, les pido mil disculpas, chicos. En verdad, mil disculpas. No es la intención. Igual, ni al carro me voy a subir porque en el carro hay más huella todavía. Uy, ya, se fue mi barbijo al piso. Ya, ok. Listo. Entonces les decía, en filosofía hay posturas, es cierto, pero no tendríamos que tomarlo por el lado de que, como hay varias posturas, y este problema del ser nunca ha podido definirse, y nunca nos vamos a poner de acuerdo, entonces es insulso, ¿no? Hacer un esfuerzo por analizar, investigar, lo cual, Keinen, no es nuevo. Hay filósofos que justamente planteaban eso, ¿no? Aquello de lo que no se puede hablar es mejor callar. ¿Ya? Eso vamos a Wittgenstein, a uno de los neopositivistas. Entonces, aquello de lo que no se puede hablar es mejor callar. Aquello que carece de lógica es mejor dejarlo ahí. ¿Listo? Dejarlo ahí, por ejemplo, la religión, la ética y la estética. Porque nunca nos vamos a poner de acuerdo, esto es muy subjetivo. Mejor vamos a lo que sí podemos hablar. Aquello que está sujeto a la lógica. ¿Listo? Pero no perdamos de vista también de que este concepto de lógica es establecido por nosotros. Y esto, inclusive, 1 más 1 es igual a 1, llevámoslo al análisis. Perdón. 1, ¿no? Es como cifra, digamos, como cantidad, solamente como cantidad.
es igual a sí mismo, ¿no es cierto? Pero cuando le llevamos en otro plano de que uno es igual a uno, vamos a ver también que las propias matemáticas, ustedes van a ver ahí, me parece que es con los integrales, no recuerdo mucho ahorita, chicos, no es tanto así, no es tanto así, pero en fin, en el campo de la filosofía hay conceptos del ser, no hay un solo concepto del ser. Es como, es como en el campo también de la propia sociedad. Conceptos de educación hay muchísimos, muchísimos, y justamente en eso radica su importancia. Que vamos, tendremos que ir viendo cuál es el que mejor nosotros adecuamos o la que más se adecua a nuestra realidad, ¿cierto? Tenemos que tomar en cuenta eso. Y ahí radica, ¿no? Ya que hay diversos puntos de vista, justamente nos invita a analizarlos. Y, ¿por qué no?, proponer tal vez uno distinto. Tal vez ninguno de ellos me convence del todo, y tal vez yo pueda, a partir de lo que mi acercamiento a esos planteamientos, generar un nuevo planteamiento. O nuevo entre comillas, ¿no? Porque nada sale de... Eso también entre comillas, doble comillado. Nada surge de la nada. Ok, continuamos entonces. El ser está relacionado con la existencia y con la realidad. Definiciones hay varias. ¿Listo? Pero la mayoría de las definiciones se orientan hacia identificar el ser con la realidad y con la existencia. Nosotros somos un elemento del ser. ¿Listo? Ahora, vamos a abordarlo desde este primer filósofo que es Parménides. ¿Ya? Parménides perteneciente a la escuela eleática, ¿no? Parménides de Elea. Fíjense, escuchen lo que voy a decir. Lo que es, y lo que no es, no es. Parménides decía que el principio del ser es el propio ser. Repito, el principio del ser es el propio ser. El principio de las cosas son las... Le preguntarás, profe, ¿y cuánto se ha demorado Parménides para dar o hallar esa respuesta tan maravillosa y profunda? El principio de las cosas son las cosas, el principio del ser es el ser. Ya sé que parece sencillo, no lo es tanto. Para Parménides nos dice que el principio de las cosas son las cosas. El principio del ser es el ser. ¿Listo? Hasta ahí creo que no hay inconveniente, ¿no? Se entiende. No es fácil, el principio de las cosas son las cosas, ok. El principio del ser es el propio ser, bacán. Listo, no hay ningún problema. Pero este ser tiene características esenciales, dos fundamentales. No tiene movimiento, escapa al movimiento, y lo otro es ingénito. Es decir, que el ser no ha sido generado, creado, por nada, ni por nadie. Ahora vamos con la lógica de Parménides. Volvemos. Lo que es, y lo que no es, no es. Lo que es el ser. El ser es. ¿Listo? El ser es el ser. ¿No? Se entiende, creo, ¿no? El ser es el ser. ¿No? Hasta ahí se entiende, chicos, ¿no? Sí, licenciado, Ya. una consulta. Sí, Tal vez hay una diapositiva para poder seguirle porque sí se entiende, pero ahí hay partes que yo sé que una diapositiva o algún documento para poder ver sus clases, porque ahorita así cuando, o sea, se escucha lo que explica, no voy a decir que no se entiende, no, sí se entiende, pero no se entiende tan claro que digamos. Podcast. claro, sí, de hecho. Les voy a dar también las diapositivas y el material también que pueda ayudarles a que este tema sea un poco más claro, podemos decirlo. ¿No? De hecho, asemejamos la filosofía con una actividad bastante enredada, tediosa, palabreo puro, ¿no? Que no aterriza como que en ningún lado. No se preocupen, también les voy a facilitar ese tipo de material, sobre todo en diapositiva. Como les digo, ahora estoy empleando el método peripatético, estoy por las calles recorriendo Puno, no porque me agrade muchísimo y tenga el placer o el gusto de querer pisar asfalto, sino de que me estoy yendo para la universidad a filmar el parte y nos andaba hasta la 1 de la tarde, si no no nos estaban, pues, ¿no? Inclusive si 3 faltas ahí, pues, porque se entiende como falta, se nos
se nos rescinde el contrato, pues. En fin, les decía, voy a tener un poco más de espacio entonces, ¿ya? El ser en filosofía es todo lo que existe. Relacionado con la realidad, con la existencia. Ya está. Nosotros conformamos parte del ser. Listo. Bacán. Son propiedades, ciertas propiedades que también tiene el ser en general. ¿No es cierto? El ser en general. Es como que hace rato hemos hablado del gato. La palabra que lo contiene en general es el ser. El gato tiene ciertas propiedades que también las puede tener el ser a nivel general. Hasta ahí no hay ningún problema. Continuamos. Estamos con Parménides. Parménides nos indica, escuche por favor, que el ser proviene del propio ser. El principio del ser es el propio ser. Ahora, este ser tiene características, dos fundamentales. Es inmóvil y es agénito. No ha sido creado, originado en algún sitio. Siempre ha existido y siempre va a existir. Ahí ya tienes una idea de la eternidad, por ejemplo. ¿Listo? Ahora, profe, ¿y por qué hace rato he mencionado lo que es y lo que no es, no es? Porque para Parménides, el ser es. El ser es. ¿Pero qué es, profe? El ser es ser, pues. ¿Ya? Pero ¿cómo se puede decir más simple, profe? Una banca es una banca, punto. ¿Cierto? La banca es banca. No es otra cosa. No, pues la banca es un carro. No, ilógico. ¿No? Sí, lo identificamos. ¿No es cierto? Entonces decimos, la banca es una banca. El carro es un carro. Entonces, el ser es el ser. ¿Listo? El ser es el ser. Entonces, vamos un poquito más allá y decimos que lo que es. Lo que es. ¿Listo? Y lo que no es, pues. ¿No? Lo que no es, no es. Ya está. Sencillo, ¿no? Lo que es y lo que no es, no es. Ya, ahora atención. Parménides decía que el ser es inmóvil, no puede tener movimiento. Pero, profe, ¿cómo no va a haber movimiento si la otra vez casi un carro me pisa y el carro que no se mueve? Claro, que se mueve. Pero para Parménides, ese movimiento del ser, el ser, ¿ah?, es aparente. Es un movimiento aparente. En realidad no se mueve. Hablando del ser como realidad total, ¿ah?, absoluta. Entonces, si el ser se desplazara, se moviera, ¿ah?, si fuera un poquito más allá, o viniera un poquito más para allá, o para acá, mejor dicho, si estamos indicando que el ser, todo lo que existe, la realidad misma, ¿qué pasa si tú eres el ser? ¿No? Imagínate que tú eres todo lo que existe. Todo lo que existe. Y te mueves un poco. ¿Listo? Te desplazas. Así, imaginemos que estamos en un plano cartesiano. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Estás en el punto 2.3, digamos, ¿no? Correcto. Estás en ese 2.3. Ahora te vas a desplazar al punto 3.4, digamos. Ya, tú eres el ser, todo lo que existe, ¿ah? ¿Qué has desplazado? ¿Qué has dejado atrás? Si tú eres todo lo que existe. Tú eres la existencia misma, encarnada. ¿Qué has dejado atrás? Nada. ¿No? O la nada, mejor dicho. Esa la nada, para Parménides, es ilógico. Ese de la nada, no sé quién está con el micro activado. Johnny, por favor, desactiva tu micro, favorcito. Desactiva. Chévere, Johnny. Siempre atento. Esa nada lo vamos a identificar con el no ser. Parménides nos habla del no ser. El ser sería lo que es. Y es el no ser, lo que no es, no es. ¿Listo? Espero que me estén siguiendo, chicos. Lo que es, lo identificamos con el ser. El ser es el ser, pues. Punto. ¿No? Y el no ser, lo que no es, no es, pues. Hasta ahí creo que se entiende. Listo. Continuamos un poquito más allá. Dice Parménides, ¿ah?, que el ser no tiene movimiento. Ya te he dicho, si se mueve hacia atrás, hacia adelante, hacia arriba, hacia abajo, como quieras, tendría que dejar la nada. Tendría que dejar el no ser. Y eso es ilógico para Parménides. No hay una relación.
¿listo? De ningún tipo, porque lo que es y lo que no es, no es, ¿no? Es como que decir, lo que es, fue. Al desplazarse, el ser, deja la nada. Entonces deja lo que no es. ¿Y cómo podríamos, aplicando lógica, decir lo que es, no es? No hay sentido. Profe, no estoy entendiendo. Aplica eso en un juicio. Ella es mi enamorada. ¿No? Ella es, pues, ¿no? Si es, pues, ¿no? Ya está. Y en ese mismo enunciado no vas a decir, ella es mi enamorada y no es mi enamorada. Carece de lógica. Ella es mi enamorada y no es mi enamorada. Contrasentido. No se entiende. Carece de sentido. Entonces, para Parménides, lo que es y lo que no es, no es. ¿En qué sentido, chicos? Para un poquito irlo con un poco más de calma. Si el ser no se mueve, tampoco el ser es creado o generado en un sitio. Volvamos a tu ejemplito. Y imagínate que tú eres el ser. ¿Listo? Tú eres toda la existencia, la realidad misma. Tú. Sí, tú. Aunque no lo creas, tú. Ya. Imagínate que vienes de algún lado. Tú vienes de algún lado. Profe, claro, ¿cómo imaginar yo por un lado? Ya, por un ratito, ¿no? Tú eres toda la realidad. ¿Ya? Según la lógica de Parménides, tú eres toda la realidad. ¿Listo? Entonces tú no has podido salir de algún sitio. ¿Por qué? Imagínate que tú has estado antes en el vientre o en el útero de tu mamá, ¿no es cierto? Entonces, al nacer, tú recién, entre comillas, existes, ¿no? Naces y se da la realidad, ¿no? Tú eres la realidad. Entonces, si tú eres la realidad y has existido, ¿no? Has surgido, has iniciado con el nacimiento, previamente, ¿dónde estarías? ¿No? En el útero de tu mamá. Pero en ese lapso, en ese tiempo, no eres, pues. Profe, ¿cómo lo entiendo? ¿Cómo que no soy? No eres el ser. Porque está viendo que el ser es todo lo que existe. Y si vendrías de algún lado, ¿no? Ya no serías, pues, ya no serías el ser. Porque tú eres el ser, o sea, tú eres toda la realidad, toda la existencia. Lo implicas todo. ¿Cómo podrías venir de algo? No puede haber algo que te implique a ti. ¿Listo? Entonces, estarías en ese rato, en ese estado, serías un no ser en el vientre de tu mamá. Y cuando naces, serías recién el ser, ¿no? Entonces, no puede ser para Parménides. Lo que no es, no es. Yo no puedo decir lo que no es ha generado lo que es. No tiene sentido. Tampoco la inversa. Lo que es no puede devenir en lo que no es. O sea, lo que es no puede convertirse más adelante en lo que no es. Eso es para Parménides. ¿Listo? Eso es para Parménides. Tú eres Juan, tú eres Carlos, tú eres Luis, tú eres Marco. Ya. No, eres. Ahí estamos afirmando en ese juicio. Entonces, si tú eres el ser, todo lo que existe, todo, cubres todo, ¿listo? Implicas todo, ¿cómo podrías moverte? Si te mueves, ¿qué generas? La nada. No puede haber la nada para Parménides. Ilógico, no existe. No puedes ser creado, generado en algún lado por alguien, porque eso implica que en ese instante tú no eres, pues, ¿no? Y luego una vez que te crean, recién eres. Recién llegas a ser, y antes no eras. Entonces eso carece de sentido para Parménides. Para Parménides. Hasta allí, chicos, ¿se entiende? Hola, ¿se han dormido, creo? Sí, licenciado. Ya un poco. Sí, yo entiendo que es medio denso, ¿no? Parece sencillo, mira, lo que es y lo que no es, no es. Ya, parece sencillo. Pero si vamos con los Parménides, y eso que Parménides no es uno de los más complicados, hay filósofos que son, recontra complicados. Una frase te deja pensando o buscándole sentido días, no digamos ya todo el texto. Parménides no es tan complejo, ¿no? Tiene ahí sus poemas, Parménides, profe, ¿es poeta? No, sino era la forma de escritura que se tenía en ese momento, pues, ¿no? Entonces vamos a tratar de otra vuelta, ¿no? El ser es todo lo que existe, todo, la realidad misma, ¿listo? Para Parménides esa realidad es
inamovible, ¿no? Crece en movimiento. Porque si se desplaza un poco, si tú eres toda la realidad y te vas hacia otro lado, ¿qué vas a dejar? Pues nada, dejas un no ser. Y para Parménides eso es ilógico. No puede existir eso. No puede haber. Para Parménides digo. El ser no puede ser creado, porque eso implica un estado en el cual no es el ser, sino es un no ser. ¿Y cómo puede un ser provenir de un no ser? Repito, ¿cómo puede un ser provenir de un no ser? No tiene lógica. ¿Cómo las cosas, el ser puede provenir de un no ser, de un estado de que no cero, ¿no? Inexistencia. ¿Cómo la existencia puede provenir de la inexistencia? En otras palabras. Para Parménides carece de sentido. Para Parménides. Porque nosotros podemos buscar una lógica, ¿no? Tal vez, o buscar un tipo de respuesta, y he hecho que la vida en otros filósofos. Pero para Parménides, Pregunta. no. Sí, adelante. Por ejemplo, cuando Parménides dice, no, el ser es el ser, entonces, los objetos, digamos, supongamos, no hay un objeto, una mesa o no sé, cualquier otro objeto, también sería el ser, o sea, también sería un ser para Parménides, o solo habla del ser, o sea, de nosotros, de la humanidad o algo así. En esa parte no entiendo. Ya, muy bien, excelente pregunta. En filosofía, la palabra ser implica toda la existencia, todo elemento que conforma la existencia, que conforma la realidad. La mesa conforma la realidad, la calle, la nube, nosotros, los animales, las plantas, conforman la realidad. El pensamiento también conforma la realidad, ¿no? Porque es un elemento que compone, ¿no? Tiene existencia. Entonces, para Parménides, no solamente para él, no para la filosofía en general, el ser es toda la realidad. Nosotros somos una partecita nada más de la realidad. Pero ¿quiénes más forman parte de esa realidad? El mundo en general, ¿no es cierto? El universo en general. Animales, plantas, etc. ¿Listo? Entonces, para Parménides, claro, una mesa es parte del ser, no es en sí. No es el ser en sí, sino es una parte, un elemento más del ser. Es como que tienes un edificio. El cuarto no es el edificio. La entrada no es el edificio. Una pared no es el edificio. Es un elemento integrante que compone, ¿no es cierto? Entonces lo mismo pasa con nosotros. Somos un elemento más de la realidad, un elemento más del ser. ¿Listo? ¿Despejado un poquito esa duda? Hola. Sí. Ok, listo. Listo. Ok, me estoy acercando un poco a la universidad por acá. Listo, chicos. Yo sé que puede ser un poco denso, inclusive algunos pueden tomar, profe, y con todo esto, ¿de qué me sirve? ¿Acaso cuando voy a sustentar o cuando voy a pedir un trabajo o cuando voy a emprender algo voy a decir, el ser es, lo que es y lo que no es, no es, profe? ¿Y acaso me van a dar más plata por eso? ¿Me van a dejar un mejor puesto? ¿Me van a hacer alcalde por eso? Si a alguna chica le voy a decir, oye, lo que es y lo que no es, no es, ¿me va a decir, ya, sí, quiero estar contigo? La filosofía tiene una praxis. La filosofía lo que busca es reflexionar sobre los conceptos, reflexionar sobre la existencia, meditar sobre ella, cuestionar sobre ella. ¿Por qué? ¿Y por qué es importante hacerlo? Porque para tener, ¿cómo diría Heidegger? Una existencia auténtica. ¿No? Una existencia auténtica, aquella en la cual nosotros somos conscientes plenamente, ¿no? De todos los elementos de la realidad o que aquellos a lo que hemos accedido, por lo menos. El conocimiento, sobre todo. Como les había indicado en las clases anteriores, mucho de nuestro conocimiento es heredado, ¿no? Es empleando un poco el concepto de este gran pedagogo brasileño que es Paulo Freire. Él habla de la educación bancaria. ¿En qué consiste la educación bancaria? En que vengo yo, el profesor, y les deposito el conocimiento, ¿no? Y como yo deposito el conocimiento, ustedes solamente recepcionan el conocimiento. Se limitan solamente a recepcionar el conocimiento. No a analizarlo, no a reflexionarlo, no a cuestionarlo.
No, solamente lo recepcionan. Ya está. Y una vez que lo recepcionan, lo utilizan, lo emplean en una determinada ocasión. Entonces, muchas veces pasa eso con nosotros. Recibimos información, no lo cuestionamos, no analizamos, no pensamos que tal vez pueda haber algo más, sino lo damos por hecho. El profesor dice y debe ser así, cada científico dice y debe ser así, la internet dice y debe ser así. En fin, lo que busca la filosofía es que a partir de tu realidad inmediata, a partir de tu vivencia más próxima, puedas cuestionar la información que tienes ahora, si es válida, de dónde proviene, quién la valida. ¿La validas tú? ¿La valida alguien más? ¿Cómo debe ser la dinámica con el conocimiento? ¿Lo tenemos que validar solamente de forma individual? Pues si nunca pensaríamos, ¿no? Podríamos validar de forma colectiva. Y si lo validamos de forma colectiva, ¿cómo debe ser la recepción de esta validación? Solo por el hecho que haya sido desarrollada de forma colectiva, ya puedo garantizar su objetividad, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, la filosofía tiene un fin práctico. La filosofía es cierto, es especulativa, ¿no? Especulamos acerca de varias cosas. El ser, el conocimiento, la existencia del hombre. Lo más que la existencia del hombre es su propósito, ¿no? Podemos especular. Pero a partir de que especulamos, es que tenemos una determinada conducta sobre la realidad. Hay varias posturas, teorías, ¿no? Paradigmas que explican la realidad. Nosotros adoptamos una, consciente o inconscientemente, ¿no? Adoptamos una y según eso nos desenvolvemos dentro de la realidad. Según eso hallamos alguna lógica y alguna explicación en nuestros pensamientos y en nuestras acciones. Entonces, vamos un poquito. Vamos a tocar al hombre, ¿ya? Pero, ojo, solo como un elemento del ser, no como el ser. Un elemento del ser, ¿listo? Solamente como un elemento del ser. El ser, nosotros, ¿no? O parte del ser, nosotros, busca, ¿no? Acercarse al conocimiento del ser, justamente para comprenderlo, ¿no? A través de alguna relación lógica que pueda haber entre los elementos que la componen. Desde su propio proceso, inicio si quieres, y devenir, ¿no? En que va a acabar. Buscamos tener una relación lógica. Entonces, nosotros, como solamente nosotros, ¿ya? Tenemos una razón de ser, es decir, hay un elemento, sea externo, sea foráneo, externo, no sé, o algún elemento interno que le da sentido a nuestra existencia, ya no de manera colectiva, como sociedad, te pregunto de manera individual. ¿Hay? ¿Lo has obtenido? ¿Lo has identificado? ¿Solamente hay uno? ¿Puede haber varios? Por aquí. A ver, no sé quién está por acá. A ver, vamos con Alex. Buenas tardes, Alex. Dígame. Alex, mira, te voy a hacer una pregunta. Que tal vez la respuesta la obtengas inmediatamente o me lo digas inmediatamente. O tal vez te demores meses o años buscando una respuesta. No te asustes, no te preocupes mucho porque varios se han formulado esa pregunta, ¿no? La humanidad se ha generado, los filósofos se han hecho esa pregunta. Y algunos han encontrado respuestas, otros no. Algunas respuestas satisfactorias para ellos, otras satisfactorias. La pregunta te implica solamente a ti, exclusivamente a ti. Entonces, por ende, debería importarte muchísimo. Creo que es la pregunta más íntima, ¿no? Mucho más íntima que cualquier otra. ¿Has hallado de forma externa, o has hallado en la realidad algún elemento, sea externo o interno, que le dé sentido a tu existencia, una razón de ser a tu existencia, a lo que le dé lógica a tu existencia? Alex, adelante. No, por ahora. ¿No has hallado o no lo has pensado, Alex? Sé sincero. No lo he pensado. Ok, Alex, no lo has pensado, pero es una pregunta. No lo he pensado.
Ajá, ok, ahí Alex, agradezco tu sinceridad. Y lo cual me permite también hacer la siguiente reflexión. Es una pregunta esencial, ¿no? Debe ser muchísimo, muchísimo más importante responder esa pregunta, en la pregunta del tiempo, digo, más antes deberíamos responder esa pregunta, antes de responder qué voy a estudiar, qué carrera, cuánto pienso ganar, cómo debe ser, no, esposa, dónde quiero vivir. Tenemos que responder cuál es el sentido de mi existencia. Porque una vez que yo tengo una respuesta al sentido de mi existencia, puedo orientar mis acciones, ¿no? Mi sentido de existencia es ser feliz. Ah, está, qué bien, me encanta. ¿Y ahora cómo lo hago para ser feliz? ¿Qué debo de hacer? Ajá, ahí vas a buscar, y eso vas, ¿no? La segunda etapa. La primera etapa es responderte a esa pregunta, ¿no? O identificar. Vamos a ver. Eduardo, buenas tardes. A ver, Eduardo, ¿estás ahí o no? ¿Se me escucha, profesor? Ok, Eduardo, la misma pregunta. ¿Has encontrado tú algún elemento en la realidad, sea un elemento externo, ¿listo? O interno en ti, que tú hayas identificado aquello que le da sentido a tu existencia o no? No, todavía no. Sigo con esa Ya. pregunta existencial. Ok, que es válida, es válida. Es válido tener en este estado de buscar una respuesta a esa. Ok, Eduardo, gracias. Una última más. A ver, Henry. Buenas tardes, Henry. Ok, parece que Henry no está. Henry Miel. Presente, licenciado, ¿se me escucha? Ah, ok, ahora sí. Se te escucha, se te escucha. Henry, igual. ¿Has encontrado? Tal vez me dices igual que tu papel, no lo he pensado ya. ¿Crees que lo vayas a encontrar? ¿Crees que nosotros le encontramos en algún momento un sentido a la existencia? ¿O no? Bueno, ¿Es si nos hallable? prometemos, o si vamos ese camino enfocado, sí, pero ¿cómo se llama? En este proceso de esta vivencia, hay algunos que nos damos cuenta y a veces queremos llegar a ese punto, no, estamos en esa búsqueda. Correcto. Ah, muy bien, interesante. Estamos en esa búsqueda, me dice su compañero. Pero tal vez algunos ya lo han hallado, algunos ya lo tienen. Y como ya tienen identificado cuál es esta razón de ser, de su existencia, entonces le dan mayor eh, importancia, no mayor importancia, sino que hayan en sus acciones, ¿no? En su conducta, eh, vamos a llamar más coherencia, podríamos decir, o mayor significado, mejor, mayor significado, porque ya hay algo con lo cual yo o lo cual he identificado como la razón de ser, ¿no? Tal vez algunos han ido por el lado religioso y entonces todo ya está, todo tiene sentido, toda conducta tiene sentido, ¿no? Todo tiene sentido, porque hay algo o alguien el cual me dice de dónde hemos venido y cómo va a ser al final todo, ¿no? Y cómo debo llegar a un estado, ¿no? Determinado de bienestar, cómo puedo lograrlo también. Entonces ya está, respondió, ¿no? Pero habrán otras personas, entre los filósofos, que no recurren a Dios para dar una respuesta a lo que yo le estoy dando el cuestionamiento, ¿no? Si existe una lógica, perdón, si existe algún elemento que nosotros podamos decir que es lo que ha sentido a nuestra existencia. Muy bien. Sí, adelante, adelante. Solo quería una precisión. ¿Y qué se entiende Dale. como sentido de la vida o de la existencia? Ok, el sentido de la existencia podríamos definirlo como aquel el elemento que nosotros encontramos que orienta nuestra existencia de tal manera que toda conducta, todo pensamiento es coherente tomando en cuenta este elemento
que nosotros identificamos como el sentido de la existencia, hacia dónde va y por qué va hacia ese lado. Entonces, bajo ese concepto, la mayoría de los que estamos estudiando esta carrera, no sé, bueno, no sé si la mayoría, ¿no? Pero todos han decidido estudiar mecánica, ingeniería mecánica eléctrica. Entonces, ahí ya sería una elección, ¿no? Ahora de repente algunos no han entrado porque les ha gustado o porque no, sino por inercia nada más. Y en sí eso no me parece posible, porque por ejemplo uno se levanta temprano y su sentido sería ir a comer. Luego su sentido sería escuchar clases. Luego el sentido de su vida sería. Ahora, si uno fija un sentido primordial para la vida, entonces eso sería contradictorio, porque usted habló en anteriores clases del azar, ¿verdad? ¿Quién va a saber lo que a uno le va a pasar en el futuro? Entonces, hay algunos escritores, por ejemplo, de la antigüedad en literatura, que escribían el tema de la Ilíada y describen a Aquiles como un hombre que ya iba a saber su futuro, ¿verdad? Y entonces su madre le dijo eso y él fue de todas maneras a luchar contra ese hado que él no conocía. Y describían la vida como una lucha constante. Y en nosotros es lo mismo, pues, o sea, a pesar de que nosotros describamos un sentido para nuestra vida, no siempre va a pasar de esa forma. Entonces vamos a tener que escoger y tratar de darle nosotros mismos un sentido a la vida, no que la vida tenga sentido ya para nosotros. Y si la vida tendría sentido para nosotros, no sería divertido, pues, profesor. Ya estaríamos determinados para todo. Ok. Claro, determinismo, ¿no? La historia ya está hecha, realizada, todo ya está escrito, ¿no? Ya hay un destino, ¿no es cierto? Entonces, la razón de ser de cada uno sería cumplir su destino. Pero ¿cuál es este destino? ¿Quién nos va a decir qué es cómo vamos a acabar? ¿No? Nadie. Bueno, de repente alguien por ahí con las cartas, con la coquita, de repente te puede decir qué es lo que te va a pasar inmediatamente, ¿no? Pero muy pocos te podrían decir qué es lo que te va a pasar, cómo vas a acabar. Entonces, algo que no es lo singular, como usted lo había mencionado. Así es. Claro, muy bien, vamos por ese lado. O sea, la vida, vamos a decir, por sí misma, por sí propia, la vida, la existencia, ¿ya? La existencia, por sí propia, carece de sentido. Ya, listo. Tenemos que ser nosotros los que busquemos, identifiquemos algo en el propio ser, en la existencia, lo cual le dé sentido. Porque estamos bajo la experiencia humana. Bajo nuestra experiencia humana siempre buscamos algún sentido de las cosas. Tal vez un gato, un perrito, viva por vivir, ¿no? Ya, feliz, come, una buena ronroneada, unos buenos ladridos, llega su huesito, ya está, y vivo, ¿no? Y no es cuestionamiento de ¿qué será mi futuro? No vas a ver a un perrito pues con la calavera de Hamlet, ¿no? Y diciendo ser o no ser. Ahí el dilema. Pero nosotros sí. Nosotros sí. Entonces, al buscarle un sentido a la existencia, evidentemente la podemos identificar, ¿listo? Podemos identificarla, pero eso no garantiza que la tienes identificada la vayas a alcanzar o lograr plenamente, ¿no? Ni siquiera acercarte inclusive. Pero ya tienes un rumbo, te orientas. Si no, vivirías al azar. A ver, puedes salir a la calle a ver si almuerzo o no almuerzo, me caso o no me caso, pues a ver, mañana también. Entonces hay un sentido de existencia próximo, muy cotidiano. Es un sentido que se superdita o está bajo el sentido general de la existencia que tenemos. De hecho, cuando el día a día vivimos nosotros, decimos, no, hoy tengo que hacer esto. Por ahí es nuestro sentido de ser en este día, digamos, ¿no? Pero eso se está superditado, a un nivel más bajo, al nivel de existencia general, ¿no? Mi sentido de existencia a nivel general. ¿Listo?
por ahí un poquito. Y como dice compañero, si todo estuviera determinado, pues sería aburrido. Y de pronto para algunos sí, y de repente para otros no. ¿No? De repente para otros sería mucho más sencillo y la vida sería menos agobiante y todo ya estaría determinado y tú sabrías cómo va a ser todo, ¿no? Para algunos, digo. Para algunos, no para todos. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguna última participación, por favor, al respecto? Yo, pues, ¿Alguien? Por ahí, tal vez. como Dale, usted dale. dice, en el sentido de la vida de un animal, una persona, o a mi particular se basa nuevamente en los años de vida que tiene. Usualmente una mosca, una libélula, a base de su vida que vive un día, usualmente nace y su principal acto es comer y buscar reproducirse. Pero en el cambio de un perro, que la vida es más larga, o sea, tampoco es mucho, pero el perro usualmente, aparte de comer, hacer sus necesidades básicas y buscar una familia, descendencia, establece lazos con manadas y esas relaciones, o puede ser perro-hombre. Pero en el caso del hombre que ya tiene una vida avanzada, o sea, de unos 50 años, usualmente el hombre lo toma como etapas, como ya sabe, la niñez, juventud, adultez, y usualmente todo lo importante lo dejan al final, como la adultez, que es la maduración de nuestra personalidad, y la vejez, donde es ya los frutos que dimos en una vida hecha. Estos puntos, justamente al hombre, que ya en sus épocas de morir, ya de vejez, recién se da a conocer el punto de sentido de su vida, que es una plantilla actualmente de disfruto mi juventud, hago lo que puedo, porque después de viejo ya no voy a poder ser. Cuando yo sea viejo, me caso, tengo una familia, como una casa, propiedades, dar cosas a mis hijos y ya. Usualmente es así. Y después pasar tiempo con sus nietos. Un ratito, chico, por favor, un ratito. Ya, ok. Y sí, Ya. interesante lo que le agrega su compañero, el tema del tiempo, ¿no? Es un elemento también a considerar, ¿no? Y de repente identificamos nuestra razón de ser, lo que da sentido a las cosas, tomando en consideración el tiempo. ¿Cuánto tiempo vamos a vivir, existir? O ser parte de la existencia, porque no es que con nosotros muere la existencia, ¿no? Continúa. Pero una vez que perecemos, nosotros como seres particulares dejamos de existir, es cierto, pero la existencia va a continuar. Y antes de ti, la existencia continuaba. Seguía, ¿no? Tranqui, no hay problema por eso. Pero a él agrega este componente tan importante, el tiempo. Entonces, nosotros como seres humanos conceptualizamos el tiempo, ¿no es cierto? Problematizamos acerca del tiempo. Es lineal, ¿no? O puede ser que el tiempo pueda ser, en fin, ¿no? En espiral, no sé, hay varias posturas también. Pero nosotros como especie, los demás elementos de la realidad no parece que constituyen el tiempo, ¿no? Ni siquiera puede tener inclusive noción, tal vez, ¿no? Los animalitos tal vez, ¿no? Noción del tiempo, por ahí, ¿no? Se levantan a tal hora, pasan a tal hora, por el tema de la noción del tiempo. En fin. Entonces, este tema de ontología es muy importante. Bueno, todos los temas de filosofía son importantes para reflexionar, para buscar, investigar, indagar sobre los conocimientos que tenemos. Y no ser, pues, como seres autómatas, ¿no? Nacen como la mosquita. Nace, estudia, inicia primera secundaria, postura a la universidad, estudia 5 años, hace su tesis, busca trabajo, trabaja 15, 20 años, se jubila, vive de jubilación y muere. Repetimos el mismo ciclo, año tras año, generación tras generación. ¿Mm? Algunos tratan de hacer cambios, modificaciones en su entorno, ¿no? Social, cultural, familiar, y otros no, lo repiten. Y ahí está la clave también. Si queremos, entre comillas, mejorar, progresar, tenemos que tomar muy en cuenta de manera reflexiva todo lo que está a nuestro alrededor. Solo aquellos que lo han tomado así han podido cambiar las cosas, porque han encontrado un orden distinto, una forma de plantear que las cosas puedan cambiar para bien, sobre todo, ¿no? Para bien colectivo, bien ser colectivo. Porque si no, vamos a continuar con la misma esfera, como en una jaula con un hámster. Vamos a hacer vueltas y vueltas porque asumimos que eso es así, y así va a ser. Y así está.
no puedo hacer nada al respecto. Bien, chicos, siendo ya la 1:12, imagino que ya es hora del almuerzo para algunos. Les voy a pedir un favor encarecido. Pongan presente en la sala de MIT. Pongan presente en la sala de MIT para tomar asistencia, por favor. Y solamente pongan presente nada más, no pongan sus nombres. Solamente pongan presente para registrar su asistencia el día de hoy. Ok, sigan por favor. Pongan presente, pongan presente, pongan presente. Pongan presente, chicos, y hasta acá por la universidad. Está cerrado, ¿no? Ahí se toma el local, pero como siempre por todos lados se logra ingresar. Es que están haciendo parrillada, pero están quemando un par de llantas por acá. Ya. Muy bien, chicos. Entonces, atentos, por favor, a las indicaciones que les voy a dejar en el chat del Meet. ¿Listo? Recuerden que el día de hoy no hacemos clases en la tarde, sino mañana. Hacemos mañana la hora correspondiente, 7:15, ¿no? 7:15. ¿Listo? Ya, correcto. Bien, chicos. Si no hay alguna otra duda, por favor, alguien más quiera comentar algo o alguna duda, algún comentario, se empiezan a libertad como siempre. Ok, me parece que no, el silencio otorga, permite, faculta varias cosas, entre ellas es dar por aceptada la afirmación. No hay dudas entonces. Muy bien, chicos, nos escuchamos y tal vez nos veamos el día de mañana. ¿Listo? Muy bien. Chicos, que tengan una buena tarde, pues. Pasen la voz a sus demás compañeros para que no estén al tanto de las 6. Lo habíamos quedado, creo, ¿no? Por favor. ¿Ya? Muy bien, cuídense, chicos, hasta el día de mañana. No, hasta el día viernes. Hasta el día viernes. Nos vemos. Chao, chao. Excelente, profesor. Chao, Buenas chicos. tardes. Nos vemos. Hasta el viernes. Hasta el viernes. Cuídense.